Señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una edición más, una edición que creo que hasta olvidada se siente ya del podcast que absolutamente nadie pidió. Yo soy Flash y hoy vamos a platicar de los mitos o los nuevos mitos que tenemos. Y para eso invitamos a quién más, haciendo su triunfal regreso aquí a este su humilde programa, al señor mejor vestido del Internet, el hombre mejor vestido de toda la Internet. Iba a decir la carretera de la información, pero se iba a oír exageradamente viejo el comentario, más viejo de lo que ya se oyó. Quique Ortega, ¿cómo estás? Un gustazo, mi querido Flash, gracias por la invitación. Sí, chaburruqueaste durísimo con el comentario de lo de la supercarretera de la información. Pero bueno, pues es que la edad no miente, mano, la edad no miente y pues así las cosas. Gracias como siempre por la introducción. Y vaya, sí hay mucho que comentar acerca de cómo han cambiado los mitos pues de toda la cultura pop en general, ¿no? Yo creo que sí hay mucho que comentar de cómo se han ido, no sé si adaptando es la palabra, pero la voy a utilizar, adaptando de acuerdo a los tiempos, ¿no? Y cómo, pues, hay como ciertas cosas que creemos que se hicieron en los cómics, en las películas, en la música, ¿no? Que son propias de la época y que en realidad pues obedecieron más a lo mejor a decisiones corporativas, obedecieron a lo mejor un poquito más a presión, ¿no? Por parte de algún directivo por ahí que platicaremos. Entonces, va a ser interesante todo este programa y vaya, pues hay mucho que comentar. Sí, fíjate que el otro día me di una vuelta al Centro Cultural Futurama que está en Lindavista, en donde están realizando una exposición de memorabilia de Batman y el 29 y 30 de este mes va a haber un evento dedicado a Batman completamente gratis. Y me puse a pensar cómo es que este personaje, y no nada más es este, o sea, son muchísimos, pero cómo ha cambiado a través del tiempo, ¿no? O sea, cómo Batman ha mutado y pues de forma invariable me puse a pensar cómo va a mutar hacia adelante, ¿no? O sea, el Batman original no es el mismo Batman que tenemos hoy, no es el mismo Batman que tuvimos en 1989 o inclusive en 1992 cuando se estrena la serie animada. Y de ahí viene esta idea, ¿no? O sea, cómo eh, todos, así que todos estos personajes van mutando, pero también ahora sí que encuentran una forma de sobrevivir al tiempo, ¿no? Así como también lo hicieron relatos como la Ilíada, la Odisea, y ahí el que me quieras decir, el Popol Vuh, bla, bla, bla. Pero esos eran, ahora sí que relatos que pasaron a ser libros y eventualmente a lo mejor a películas o algo, pero eh, los mitos modernos son los superhéroes, por ejemplo, ¿no? Y algunas películas que salen de ahí y permean en la cultura popular, ¿no? Sí, totalmente. Mira, qué bueno que pones el caso de Batman para iniciar, porque incluso socialmente la modificación o la forma en la que Batman ha ido migrando a lo largo del tiempo es digamos, súper claro esto que comentas, ¿no? Yo te platicaba fuera del aire cuando me invitaste a este espacio, que me recordaste un fenómeno bien interesante que me pasó cuando mi papá me llevó a ver el Batman de Michael Keaton de 1989. Eh, Recuerdo que fuimos al cine, todavía no existían los multiplex, entonces eran pues el cine Pedro Armendáriz, ¿no? Que era un cine gigantesco de 2 pisos, ¿no? Y todo esos eran los cines, hablando de chaburruquear, ¿no? Así eran los cines antes. Y en 1989 fui con mi papá al cine a ver Batman. Yo salí fascinado, yo recuerdo que a mí me gustó mucho porque además era mi primera aproximación a Batman. Recordemos que de algún modo pues estuvo tanto las películas como las series de Batman pues estuvieron apagadas muchos años y de repente regresa en el 89 con Michael Keaton, que además de todo, en aquel entonces Michael Keaton, como seguramente hubiera pasado hoy día, recibió muchísima animadversión respecto a ser Batman,
¿Cómo Michael Keaton? O sea, no tiene para nada la pinta, fue Beetlejuice, por Dios, ¿no? Pero era la elección de Tim Burton, que era el director en aquel entonces, y él se montó en su macho y dijo, va a ser Michael Keaton y háganle como quieran, ¿no? Recordemos además que un poco los contratos de Tim Burton en todos los, sobre todo con Warner, que es con los que más ha hecho películas, siempre es, a ver, yo te hago una película que tú quieras, como tú la quieras, y tú dame chance de hacer 2 películas como yo las quiera, sin cuestionarme las decisiones, ¿no? Entonces, así es como ha hecho su carrera, de algún modo, un poco, pues es un poco por qué termina haciendo, por ejemplo, Dumbo con Disney, ¿no? Bueno, ok, te hago Dumbo, pero dame chance de hacer otras 2 producciones al estilo que yo quiero, ¿no? Entonces, así es, digamos, un poquito como ha ido funcionando, pero lo interesante del asunto es que ese Batman fue icónico, tanto que regresa, y ya lo platicamos en otro espacio, justamente en la película de Flash, nada que ver contigo, ¿no? Afortunadamente, porque es una película muy mala, pero lo que rescata un poco esa película es justamente la presencia de Michael Keaton y el poder que le da a esa película, la presencia que él tiene. Y mi papá, por el contrario, en esa película de 1989, él salió vomitándola, odiándola. Y me dijo, literalmente, y cito, es que no se parece en nada a la serie de Adam West, a la serie de 1960. ¿En qué radica este comentario? Que mi papá creció con esa serie. O sea, mi papá nació en el 63. Entonces, evidentemente, cuando él era chiquito, la serie que él veía de Batman, con lo que él creció, era el Batitwist, ¿no? O sea, ¿no? Así, era el Batitwist, ¿no? Y era esta situación de llevar una bomba, ¿no? Caminando y corriendo por un muelle y luego aventarla al mar y luego que explotara, ¿no? Ese era el Batman con el que creció, que hoy nos parece ridículo, sí, que hoy nos parece casi más como un sketch de serie de Adrián Uribe que otra cosa, ¿no? O sea, Batman y Drogin eran más serios que ese Batman, ¿no? Pero lo que ocurre es que eso fue con lo que creció. Yo crecí, tú creciste también con el Batman de 1989, más obviamente los cómics, ¿no? Pero de algún modo ese fue el Batman de nuestra infancia, ¿no? Digamos. Y si tú volteas a ver el día de hoy, 2024, los chavos, yo pienso, por ejemplo, en el caso de mis alumnos ahorita de licenciatura, ¿no? Los chavos que están ahorita estudiando una carrera universitaria, ¿cuál fue el Batman de su niñez? Christian Bale. Christian Bale fue el Batman de su niñez, ¿no? El guasón de Heath Ledger, ¿no? Y todas estas películas de Chris Nolan. Y si tú te pones a pensar, por ejemplo, los chavitos que a lo mejor ahorita están estudiando tal vez los últimos años de primaria, los primeros de secundaria, ¿cuál es el Batman de su niñez? Pues desafortunadamente Robert Pattinson, nos guste o no, ese es el Batman de su niñez. Y si nos vamos al 2024 y lo que se acaba de anunciar apenas esta semana, fresquecito, cabo de último minuto, como lo decimos en Trending Topic, ¿no? Pues que ya le ofreció James Gunn, perdón, le ofreció James Gunn hacer a Hayden Christensen Batman para las nuevas películas que va a hacer James Gunn. No creo que sea una mala decisión, creo que Hayden Christensen, digamos que sí tiene por ahí, como esta esencia, este toque, mucho más Batman que como lo tiene, ¿no? El chico de Crepúsculo, ¿no? Pero lo que sí hay que resaltar es que son muchos Batmans para muchas generaciones. Platicamos un ratito más de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Que también es un poco parte de lo mismo. ¿Cómo va cambiando, pero cómo también la forma de hacer Batman cambia? El Batman de los 60 con el que creció mi papá era un Batman muy fresa, muy cómico, con grandes actores. O sea, ahí estaba César Romero haciendo el Guasón, nada más y nada menos, ¿no? Pero de repente vamos al 89 con nosotros y era Jack Nicholson haciendo el Guasón, ¿no? Pero era un Batman serio, lúgubre, ¿no? Sobre todo la segunda, ¿no? La de Batman Regresa, que no le fue tan bien como a la primera, por cierto. Pero de repente vamos a un Christopher Nolan, que es un Batman más realista, si lo queremos ver desde esa perspectiva, con un poquito más de uso de ciencia real, ¿no? No tan fantasioso como sería en un cómic. Y luego nos vamos al Batman de Robert Pattinson, que a lo mejor es un Batman un poquito más depresivo, ¿no? Un Batman que no quiere ser Batman, ¿no? Tiene que serlo, ¿no? Y quién sabe el toque que le vaya a dar James Gunn a Hayden Christensen, si es que sí se concreta esta noticia.
pero ahí es donde vemos la evolución social, ¿no? Y cómo ha ido cambiando de acuerdo a los momentos, a los tiempos. Es muy interesante el personaje de Batman en ese sentido. Fíjate que sí, y tanto que, bueno, ahorita que decías de que parece un sketch, el Batman de Adam West, voy completamente de acuerdo. Bueno, no sé si te acuerdas, sí, pero había también en aquel, y voy a denotar la edad durísimo en el siguiente comentario. Ya lo ¿Sí? hiciste desde que empezaste el programa, ya lo hiciste, ya ni modo. No, es que esto es todavía más, ¿sí? Había un programa hace muchísimos años, cuando yo era niño, y te estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años, a lo mejor hasta menos, que se llamaba No Empujen. Y en ese programa salía Carlos Ignacio y salía ¿cómo se Salió llamaba? Eduardo Calomo, Eduardo salía. Calomo, exacto, como Batman y Robin haciendo una parodia. Exacto. Sí, Que por o sea, cierto, si me permites, voy a denotar también mi edad. No empujen, no no empujen. empujen. ¡No empujen! Híjole. Sí, exacto, ¿no? Entonces, y a mí me encantaba esa parte, me encantaba el programa, sí, pero me encantaba cuando salía Batman, sí, y es parte de la piel, sí, y fíjate que curiosamente a mi papá cuando me llevó a ver la película de Michael Keaton, me dijo, a mí lo que me gustó es que es un Batman galán, sí, o sea, que se entiende que sí se echa el plato a Vicky Bale y se ve que él es todo un playboy, ¿no? Pero sí, y este cambio de Batman se da en gran parte a Denny O'Neil, a Neil Adams, que hacen trabajo en el cómic, y a Frank Miller, que hace, para mi gusto, la mejor historia de Batman que se ha contado, que es El regreso del Caballero Nocturno. Pero, y del cual toma algunos aspectos esta película, ¿no? Y transforma drásticamente a Batman, pero incluso Frank Miller cuenta que hubo escritores que le hablaron tras la salida de Dark Knight Returns y le dijeron, echaste a perder mi personaje, ¿no? O sea, el hecho de convertir a Batman en un hombre de 55 años, al que ya le cuesta trabajo hacer las cosas, el que es más violento. No lo entiendes, hijo. Esto no es lodo. Es una mesa de operaciones. Y yo soy el cirujano. ¡Ah! El que tiene este diálogo interno, que aparte es una delicia, a mí me encanta. Entonces, sí, o sea, se van sumando. Al fin y al cabo, la siguiente versión de Batman va tomando elementos de las otras y es algo muy curioso. Eh, Así como lo pueden hacer a lo mejor James Bond, que por cierto estoy muy molesto porque Prime ya puso en compra o renta las películas de James Bond. Así, No manches, no sabía. sí, lo acabo de checar ahorita. Sí, qué fregadera, mano. Gracias a Dios, yo tengo varias de mis favoritas en DVD. en DVD y en Blu-ray, No vayas a pero ese porque vas a detonar todavía más la edad, ¿eh? no, en VHS no tengo ninguna. Pura beta, mano. Pero, pero por ejemplo, es como Daniel Craig toma un poquito más la violencia, digo, también hay que mencionar ciertas cosas de, de Sean Connery, ¿no? Era un poquito más violento, después se vuelve más caricaturesco con Roger Moore. Eh, y después incluso, por ejemplo, revaloramos a Timothy Dalton, ¿no? O sea, Timothy Dalton yo creo que hoy en día la mayoría te diría es uno de los mejores James Bonds que ha habido. ¿Sí? Por encima, a mi gusto, cualquiera está por encima de Roger Moore, pero se le va tomando un cierto aprecio y se va a lo mejor degradando otros, ¿no? O sea, y es como van cambiando estos mitos. De repente vemos mejor a unos, oye, como que no lo entendemos en su momento y sí estaba padre, ¿no? Y de repente también veremos, por ejemplo, ahorita que decías de muchos niños o de tus alumnos que su Batman es Christian Bale y el Joker es el Joker de Heath Ledger. Y me quedé pensando,
Curiosamente, esa película no la debieron de ver niños en el cine, ¿no? Porque Porque no, incluso era muy violenta y recuerdo que incluso las funciones de estreno las pasaban a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, o sea, eran las épocas en las que todavía se hacía eso. Recordemos que la pandemia cambió mucho la industria del cine, entre ellos esa, ya no hay funciones de medianoche, ya no hay funciones a las 2 de la mañana, desafortunadamente, y bueno, los que nos tocó ver esa versión de The Dark Knight, nos tocó verla en la madrugada, así era, ¿no? sí, el momento en el que ves, ¿no? El Joker clavándole el ojo, o sea que le clava el ojo en el lápiz, ¿no? No al revés. Exacto. Pero, pero y fíjate que me quedé pensando entre muchas otras cosas previo a hacer este programa. Dijimos, antes eran libros, sí, a lo mejor obras de teatro, después llegó el cine, sí, llegaron los cómics, pero también ahora tenemos otra forma de extender estos mitos, que son los videojuegos, en donde ya literalmente te ponen en el papel del personaje y cómo se van a contar. O sea, mi pregunta es cómo vamos a contar estas historias o estas aventuras de estos héroes en un futuro, porque si vas a contar la Ilíada, ¿sí? O la Odisea, pues nada más hay una forma de contarla, o sea, no hay mucho para dónde hacerle, ¿sí? Pero ya cuando entran las corporaciones a meterle mano a este tipo de relatos, se extiende indefinidamente hasta que se mueran esas corporaciones y seguramente alguien después las va a tomar y las va a seguir pues expandiendo y contando, ¿no? Pero ¿cómo se van a contar las aventuras de estos personajes en los próximos, no sé, 50, 60, 80 años, ¿no? Mira, va a ser muy interesante ver qué va a ocurrir en toda la industria, no solo videojuegos, cómics. Bueno, tú acabas de plantear el tema de cómo incluso entre propios directivos, entre propios autores, escritores, creadores, dibujantes de cómics no se ponían de acuerdo, ¿no? Y cómo dicen, me echaste a perder mi personaje. Digo, no sé, un tema, por ejemplo, ¿no? Cómo Frank Miller fue tan protector de Sin City que incluso el propio Robert Rodríguez, cuando decidió hacer la película de Sin City, puso como codirector a Frank Miller, ¿no? Y en algún momento cuando la Asociación de Directores de Hollywood le dijo, oye, Robert, pero pues no puedes hacer eso, o sea, no puede haber una película con dos directores, tienes que ser tú o él, no pueden ser los dos. Ah, no se puede, me salgo de la asociación. Y se salió de la asociación precisamente porque quería respetar los personajes y creo que hizo muy bien. La película de Sin City es una historia muy bien contada. Creo que la 1, la 2 me parece que fue totalmente innecesaria. Creo que ahí sí ya no hubo varias cosas que faltaron. Ya no hubo incluso consecución hasta en el diseño de los personajes, ¿no? Creo que ahí la joya es la 1, ¿no? Y también partió muchos hitos en cuanto a la forma de hacer cine, porque es una película prácticamente hecha al 100% en foro, en green screen, cosa que no se había hecho ni siquiera en las películas de Marvel ni nada, o sea, siempre tenían como esta mezcla, ¿no? Aquí es 100% foro y fue hecha además en cachos, ¿no? Entonces es una cosa bastante curiosa, más, se parece más a un comercial que realmente una película la forma de hacer esta cinta, ¿no? Pero regresando al tema de cómo se van a contar las historias, lo que ocurre es que si nos damos cuenta, fíjate que yo, por ejemplo, ahorita estoy dando en la universidad de posgrado una clase de narrativa, una materia de storytelling. Yo le decía al chico que estoy teniendo ahí como alumno, es una materia con solamente un alumno, le decía, es que date cuenta cómo todas las historias en la humanidad, en el universo, tienen siempre, digamos, como la misma línea rectora, es decir, puede ser la Ilíada, la Odisea, puede ser el Popol Vuh, puede ser Volver al Futuro o puede ser Sin City, y todas siguen, digamos, como las mismas reglas narrativas. Ujú. Y hay una serie de tipos de historia que existen, ¿no? Que son, pues las que están totalmente detectadas y que son así la historia de la humanidad, el storytelling. Entonces, yo te diría que digamos, la forma de contarla, el hilo narrativo de los cómics, el hilo narrativo de los videojuegos, va a seguir siendo el mismo. No va a cambiar porque ya está súper estructurado y súper pensado. Incluso la propia inteligencia artificial, que ya es capaz de desarrollar historias, no crearlas, desarrollarlas a partir de algo que tú le pidas, un prompt, una instrucción,
toma también esas bases del storytelling. Siempre son, digamos, como un poquito las mismas, ¿no? El más común y el que todos podemos ubicar, pues es de repente el tema del camino del héroe, ¿no? El famoso camino del héroe, ¿no? Que es Lord of the Rings, por ejemplo, es un gran ejemplo del camino del héroe y cómo va, pues, haciendo, digamos, como esta idea pues, tenemos un mundo específico donde se narra tal cual las cosas que ocurren, luego hay una llamada a la aventura, una llamada a la acción, luego la persona, el que va a ser el héroe, rechaza esa llamada por alguna situación, por alguna convicción, alguna complicación, se encuentran con un mentor, ese mentor le da las herramientas, el entrenamiento, los consejos para seguir adelante. Luego viene un cruce del umbral que se le llama, ¿no? Donde te adentras, digamos, ya en la historia de la aventura. Los aliados y los enemigos, ¿no? Las personas buenas y malas que van a acompañar a ese héroe o que van a tratar de evitar que el héroe cumpla con su cometido. El acercamiento, ¿no? Donde el héroe está cerca ya de cumplir la tarea. Luego viene la gran prueba, ¿no? La parte del clímax de la historia. Luego viene la recompensa, ¿no? El héroe es recompensado por lo que acaba de lograr. El camino de vuelta regresa a su lugar de origen y bueno, viene la resurrección del héroe. Y luego, bueno, pues esta parte del elixir, ¿no? Si tú te das cuenta, esto lo podemos ver en cualquier cantidad de historias de la cultura pop que nosotros queramos. Llámale Matrix, llámale Karate Kid, llámale Cobra Kai, ¿no? Que también lo aplican nada más que en serie en tiempos modernos, que ese es un caso bien interesante. Ya te decía Lord of the Rings, ¿no? Llámale el que tú quieras, o sea, al final, hasta Rápido y Furioso, si quieres, tiene esta misma lógica, todas, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo por descubrir en el mundo de contar historias. Lo que ocurre es cómo cambias el espacio, cómo cambias el lugar, cómo cambias el héroe, cómo es la historia de ese héroe, cómo es la historia de ese villano, cómo ese villano se vuelve cada vez más poderoso. Las historias de Marvel, pues al final sigue siendo el mismo camino del héroe, pero de repente se encuentran con Thanos, que es un héroe, perdón, un villano, donde ya no es solamente un héroe el que le tiene que hacer frente, sino son muchos héroes, porque es tan poderoso que solamente muchos de esos héroes pueden hacerle frente, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, Flash. Esa es la parte curiosa en temas de la historia. Nada más lo que cambia, digamos, es pues cada uno de los ingredientes, digamos, de la sopa con la que vamos a hacer esta historia. Fíjate que tocas un punto muy interesante y voy completamente de acuerdo. Star Wars es otro ejemplo, ¿no? Muy claro del camino del héroe. Pero tocas un punto muy, muy interesante, el más bien cómo adaptamos las cosas hacia el futuro. Y fíjate que las cosas son chistosas, es irónica la vida como de repente nos avienta los ejemplos en la cara. Resulta que mi mamá se encontró en un canal de YouTube El Fugitivo, pero la serie original, ¿sí? En español, en blanco y negro y toda la onda. Y mi mamá está feliz viendo el Fugitivo, ¿no? Porque se acuerda de cuando ella era niña y su abuelita veía el Fugitivo en la tele, ¿no? Allá en 1900 Carranza. Pero después, tomando este mismo ejemplo, y pasando de fugitivo a fugitivo, nuestro fugitivo se llama Harrison Ford, ¿no? Es el doctor Richard Kimball, que el nombre es exactamente el mismo, ¿sí? La situación es la misma, en donde es este cirujano que es, por alguna razón, inculpado del asesinato de su esposa, lo meten al bote, hay un accidente, él se escapa y pues anda, pues ahora sí que poniendo pies en polvorosa tratando de limpiar su nombre. La diferencia es que en la serie era, pues ahora sí que pasaba de pueblito en pueblito resolviendo algún problema, ayudando a los locales y escapando de las autoridades hasta que finalmente llega a un punto en el que se le enjuicia y se dan cuenta de que él no era el asesino, sino era el manco que también aparece en la película de Harrison Ford y Tommy Lee Jones. Por cierto, película que estuvo nominada al Oscar, ¿no? O sea, órale. Bueno, es que acuérdate que hubo una temporada de sequía en el tema de los Oscar. Ahorita que hablábamos de Karate Kid, hasta Pat Morita estuvo nominado al Oscar alguna vez por ser el señor Miyagi en la primera de Karate Kid, a ese nivel. No te metes con el señor Miyagi, ahí le robaron a Pat Morita. Entonces, crecimos con ese fugitivo que era Harrison Ford, ¿no? Del cual se desprende también un spin-off que se llama US Marshals, en donde es la misma idea, nada más que en vez de corretear a Harrison Ford, correteaban a Wesley Snipes.
pero era también Tommy Lee Jones. Ahí le entra al quite un señor, ¿sí? Ahí, Tal vez conozcan, ¿no? Tal vez. a lo mejor lo conocen, llamado Robert Downey Jr. Ajá, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Que además resulta ser un traidor, ¿no? En esa película. A mí, de hecho, debo de reconocerte, yo sé que voy a ganarme muchas animadversiones con esto que voy a decir y me van a trolear en redes sociales, pero a mí me gusta mucho más US Marshals que El Fugitivo, te lo afirmo. Lo que ocurre con US Marshals es que me parece justamente esos hilos de tuerca que El Fugitivo tal vez no tenía, porque ya sabías para dónde iba y además efectivamente había una serie y todo, ¿no? US Marshals, creo que funciona muy bien en muchos niveles este tema de cómo Robert Downey Jr. primero es bueno, luego es malo, ¿no? Cómo de repente Wesley Snipes en realidad es villano, pero es una víctima de las circunstancias, ¿no? O sea, es una narrativa bastante interesante hablando de narrativa, pero sí, efectivamente sigue el mismo hilo, ¿eh? El mismito. Sí, es la misma idea, nada más que ciertos detalles se cambian. Pero después me puse a investigar. Bueno, ok, fue un revival, pero ese revival es de 1993. Estamos hablando que ya tiene más de 30 años, ¿no? Y Harrison Ford ya está viejito carcamán. Pero me puse a averiguar, ¿sí? ¿Qué más ha habido del Fugitivo? Y resulta que en el 2000, más o menos, 2003, creo, 2003, intentaron hacer una nueva serie del Fugitivo. Y después, en el 2020, hubo una serie, pero como, no sé, con una historia de 20 y tantos capítulos, pero en episodios de 6 y 9 minutos, en donde inclusive aparece Kiefer Sutherland como el agente que busca este nuevo fugitivo. Pero este nuevo fugitivo ya no es el doctor Richard Kimball, ¿sí? Es un nuevo personaje que está acusado de volar una estación del metro de Los Ángeles, ¿sí? Y me puse a pensar, fíjate, ¿por qué no recurrir una vez al asesinato de la esposa? Digo, ya lo habían hecho 3 veces antes, pues cuál es la bronca, ¿no? Y me puse a pensar, fíjate, a lo mejor ya con las técnicas de investigación forense que hay hoy en día, sería extraordinariamente difícil que alguien caiga, digo, podría ser, ¿sí? Si vives en México es más fácil, pero poniéndote en el plan de Estados Unidos es más difícil que incrimines o que incrimines a alguien inocente por pruebas de ADN, balística, bla, 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 bla. Échele usted ahí a CSI, ¿no? O al que usted quiera. A menos de que tengas a Ernestina Godoy como procuradora, ¿no? En esos casos tal vez sí podría ser, ¿no? Sí, exacto. Digo, hay que recordar que nos platicaron que a Colosio le pusieron un balazo en la cabeza y de repente empezó a girar, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y de repente pues entró un aburto que no era el que estaba en la cárcel, entonces es una cosa ahí muy, muy rara, pero bueno, eso es un caso mexicano nada más, no pasa, ¿no? O sea. Sí, no, eso no pasa en ninguna parte. Entonces, pero dije, oye, qué interesante approach en el sentido de decir, oye, es que ya hoy para el tipo de investigación que se tiene ya sería hasta poco creíble que le echen la culpa a este güey, ¿sí? Del asesinato de su esposa. Entonces mejor lo complicamos un poquito más, ¿no? Y le damos otro tipo de, de, de crimen del cual está acusado. A lo mejor también si lo quieres ver un poquito más relacionado con el tiempo también, el terrorismo, que es el tema actual en el mundo y específicamente en Estados Unidos, ¿no? Pero cómo se va renovando también un personaje como el fugitivo. Y yo sé que si hay alguien de 20 años que está viendo esto, va a decir, ¿qué carajos es el fugitivo, no? O sea, bueno, si tú viste esa escena en donde Milhouse se avienta y dice, pero les digo que yo no hice nada. No me interesa. Ay. Mis anteojos. bueno, esa escena sacada es una parodia del fugitivo de Harrison Ford. Exacto, sí. De hecho, bueno, recordemos también que hay una parodia también de Leslie Nielsen del Fugitivo, ¿no? También gloriosa, ¿no? Sí, no, de hecho, fíjate que es un fenómeno interesante que comentas. Volvemos al tema de cómo se han ido adaptando o digamos,
a chaleco han tenido que adaptar de repente ciertos personajes al contexto histórico en el que viven. De repente yo me pongo a pensar cuando yo soy muy fan, como se puede ver, de ver películas a lo mejor ya de hace varios años y todo, y digo, es que esta película, si alguien le quisiera hacer un remake en este momento, sería imposible por ciertas cosas, por las invenciones, por el tema de la tecnología, etcétera, ¿no? Tan sencillo, ¿no? De repente podríamos pensar en películas, a lo mejor, no sé, me pongo a pensar la película esta de Celular, no sé si tú te acuerdas, hace varios años, una película con Chris Evans y con con esta Kim Basinger, donde Kim Basinger se supone que está secuestrada, Chris Evans recibe una llamada de un número desconocido, resulta con que es esta chava y le pide ayuda y Chris Evans es el que trata de ir en su auxilio, pero no puede colgar, dices, pues vaya, primero, con las líneas celulares ahorita pues sería un poquito complicado hacerla, pero pues ahorita digamos que ya con una aplicación que tenemos probablemente muchos de nosotros en nuestro celular, donde simplemente le picas 5 veces al iPhone en el botón principal, ya te manda el número de emergencias, ya ni siquiera necesitas llamar, o sea, le picas 5 veces y ya automáticamente llama emergencias, ya se acabó la película, ya no hay película, ya todo este rollo de Chris Evans y todo, 5 veces al botón grande, listo, se acabó, ya, fin, ¿no? Volver al Futuro nunca se imaginó la invención de los celulares, por ejemplo, ¿no? O sea, Volver al Futuro despiden a Marty McFly por una videollamada, pero tuvo que llegar a su casa para tener esa videollamada, ¿no? Ahorita, pues un WhatsApp lo despiden y ya, ¿no? No le llega un fax a toda la familia de que estás despedido, ¿no? O sea, de algún modo es chistoso cómo las historias funcionan muy bien en cierto momento, en cierto contexto. Yo no sé, porque se ha intentado y hay mucha gente que ha hecho premisas de cómo sería un Volver al Futuro, por ejemplo, en épocas modernas. Complicadísimo porque, pues primero, ¿a quién pones como actores, no? Por ahí hay un deepfake muy interesante de qué pasaría si Robert Downey Jr. fuera el Dr. Brown y este chico de Spider-Man, Tom Holland fuera Marty McFly, ¿no? Podría funcionar, pero la realidad es que tienes el tema de cómo vislumbrarías la tecnología con la inteligencia artificial como la tenemos hoy día para ya no el 2015 como fue en la original, sino pues a lo mejor para el 2055 tal vez, ¿no? O sea, 100 años después de la primera historia que se supone que es la de Volver al Futuro, ¿no? O sea, sería muy interesante ver cómo lo vislumbrarían, pero sería una historia muy caduca fácilmente, ¿no? Incluso ponías el caso de James Bond. O sea, James Bond es un caso interesante donde cada momento histórico que ha tenido James Bond, incluyendo el personaje desde Sean Connery, pues sí estaba muy cercano en la Guerra Fría y ahorita pues ya no, y se burlan mucho de eso en varias películas, sobre todo en las de Pierce Brosnan, se burlan de, señor Bond, ya no estamos en la Guerra Fría, ¿no? O sea, como que juegan un poquito en ese tema, ¿no? Y como también a nivel hasta de lo que estaba de moda socialmente y a nivel noticias, salía en esas películas. El mejor ejemplo, Moonraker. ¿Por qué se hizo Moonraker? A mi juicio, la peor película de James Bond, por mucho, by far, ¿no? La peor película de James Bond. Pero ¿por qué se hizo Moonraker? Porque el hombre ya había llegado a la luna, porque se puso de moda Star Wars, y entonces Harry Saltzman, ¿no? Y el señor Broccoli se pusieron a vislumbrar cómo sería si James Bond viajara al espacio, porque era lo que estaba de moda, el espacio. Entonces, pues se les ocurrió hacer Moonraker, donde resulta con que Jaws, ¿no? Mandíbulas, viaja también al espacio, ¿no? Con todo lo que ello implica, que dices, a ver, con el peso que tenían esas dentaduras, ¿cómo podía ir al espacio? O sea, físicamente incluso sonaba bastante complicado, pero lo hacen, ¿no? Pero era porque era lo que estaba de moda, ¿no? Igual que como lo hemos platicado por ahí, pueden buscar ese episodio, ya te voy a poner ahí a buscar en la edición el episodio de cuando hablamos de Bond y de cómo este pecado mortal de que James Bond va en la parte de atrás de la motocicleta, agarrado de la cintura de la nueva 007, ¿no? Que en la última película, pues ahí lo vemos, pero porque es lo que está de moda ahorita, la onda woke, ¿no? Y entonces James Bond, pues tiene que ir atrás, porque la que va manejando y la que va tomando las riendas de la misión es la nueva 007, pues son los momentos de la historia en las historias, ¿no? Sería un poquito el tema de cómo se adaptan. Sí, y fíjate, hijo, se me vino a la mente algo que tal vez
debamos discutir después en otro programa, pero no aquí, sino en el canal de Coaches de Tribuna, porque no sé si conozcas el fenómeno Caitlin Clark, ¿sí? Lo que ha hecho esta mujer, no, fenómeno muy, muy interesante. La WNBA, y voy a tratar de cortar lo más rápido que pueda yo este comentario deportivo. La WNBA, dígase la Liga Profesional de Básquetbol Femenil, no le importaba a nadie. Hasta que sale en colegial este fenómeno llamado Caitlin Clark, ¿sí? Una jugadora con mucho carisma que a todo mundo le interesa ver, ¿sí? Inclusive se conectan 20 millones de personas para ver el Final Four, ¿sí? Que son las semifinales y final del torneo nacional de básquetbol femenil. Bueno, también hay la versión masculina, obviamente, pero inclusive la femenil superó a la masculina. Y es un fenómeno la mujer, ¿sí? Es un fenómeno mediático, pasa a las filas profesionales y está haciendo que todo el mundo voltee a ver a la WNBA, pero hay un detalle, porque la cultura woke no la quiere. ¿Por qué? Porque es blanca, es católica y es heterosexual. No manches. O sea, es blanca, en términos nacionales, en términos cuatroteros, no, es blanca, fifí, neoliberal y conservadora. Sí, exacto. Y tiene un ángel gigantesco, ¿sí? O sea, tiene mucho carisma, ¿sí? Pero sí, tiene que ver cómo de repente se intenta imponer una narrativa a James Bond con lo que estás comentando y de repente el mismo mundo da un sopetazo y dice, a ver, miren aquí para dónde va el show, ¿no? O sea, les guste o no, es de este lado, ¿sí? Y no se trata de imponer, simplemente esto fue algo que se dio, o sea, todos hubiéramos pensado, ¿quién va a llegar a ser el reflector o a hurtar reflectores en un deporte como el básquetbol femenil, pero básquetbol? Pues una mujer afroamericana no, al contrario, es una mujer blanca. ¿Sí? Es algo muy curioso cómo de repente la vida nos da estos manazos de, a ver, te estás cargando muy de este lado, yo te pongo algo que haga contrapeso. Y te digo, luego, si te interesa y aceptas la invitación, lo platicamos en Coaches de Tribuna después. Feliz de la vida, ya sabes que yo feliz, porque además no solamente es en la NBA, o sea, se ha dado en muchos lados, ¿no? Este rollo también, digo, el storytelling tan famoso de Colin Kaepernick, por ejemplo, ¿no? Y cómo, pues, Nike lo recluta precisamente por haberse arrodillado, ¿no? Frente a Donald Trump, de decir, pues, en protesta, no voy a cantar el himno y ahí voy a estar, pero es por todo el tema del pues digamos, de las políticas que se están haciendo. Donald Trump lo bloquea, le exige a la NFL, no puede jugar este señor, al final tienen que seguir las órdenes y lo relegan, pero Nike lo rescata, ¿no? O sea, es interesante ver cómo por los dos lados puede ser, ¿no? Y cómo incluso de repente también en el caso México, este punto que tú comentas de que la propia historia va poniendo a la gente en su lugar, pues, ¿qué te puedo decir de una persona como Marion Reimers, ¿no? Marion Reimers, que pues la traen a tercer grado, ¿no? Al programa de tercer grado deportivo, y de repente empieza a tratar de meter esta onda feminista exacerbada, ¿no? Y empezar a explorar todos los temas que tocan en la mesa, pero desde una perspectiva de género, hasta que David Faitelson de repente dice, Marion, es increíble, ¿cómo puede ser que absolutamente todo lo toques respecto al tema de género? No todo tiene que ver con el género. Y es la primera vez que yo sepa en la historia del periodismo de David Faitelson que todas las redes sociales se hermanaron con David Faitelson y dijeron, Faitelson tiene razón. O sea, ¿qué nivel de profundidad debe de tener Marion Reimers en la herida de todo esto de la cultura woke? Que hermanaron a la gente en favor de David Faitelson. ¿Quién lo hubiera visto, no? Imagínate nomás, ¿no? De repente, como dijera Bob Dylan, the times they are changing. Y, y se adaptan estos mitos, ¿no? O sea, y de repente, curiosamente, tocando el tema woke, los intentan adaptar de una forma, ad hoc a una cierta corriente de pensamiento, dígase Cleopatra, ¿no? O sea, que dices, espérate, a ver,
A mí no me gustó, no sé cuál sea tu idea. A mí me gustó la película de The Batman. No me pareció un mal inicio para un nuevo Batman con Pattinson, pero ese Batman tiene que evolucionar, porque al principio es como el no me importa ser Bruce Wayne y anda todo relamido y hasta mugroso. Cuando, o sea, si dices, ok, ese Batman sí, o ese Bruce Wayne, si poco a poco va evolucionando a algo como lo que presentan en pantalla tanto Christian Bale como Ben Affleck, deja un poquito de lado a Michael Keaton porque Michael Keaton no me parece un buen Bruce Wayne. Pero bueno, no tiene el tipo, no por su actuación, por el tipo físico. ¿Sí? Creo que Pues es un sí, gran Batman. es un gran Batman, pero sí, efectivamente, Bruce Wayne, digamos, por lo menos en los cómics, siempre es un tipo como muy cuadrado, que hace mucho ejercicio, ¿no? Y de repente, pues, la propia fisionomía de Michael Keaton es como muy delgado, muy flaco, por eso fue Beetlejuice, precisamente por eso, ¿no? Entonces, sí tiene esta característica, como extraña. De hecho, en la de Flash, justamente lo tuvieron que poner peluquín porque ya está completamente calvo, ¿no? O sea, te habla un poco de eso, ¿no? Volvemos al tema, por lo que Hayden Christensen podría llegar a ser un buen Batman, porque él sí cumple con esas características, incluso físicas. Pero después aparece, y a mí es lo que me hizo mucho ruido en esa nueva entrega de Batman, en The Batman, que es Jeffrey Wright como James Gordon, cuando para mí James Gordon, perdón, no me pueden quitar de la cabeza que Gary Oldman es James Gordon. O sea, Gary Oldman, dentro de lo camaleónico que es, nació para ser James Gordon. Y de repente me ponen a Jeffrey Wright, que es un muy buen actor, que puede ser Felix Leiter, porque Felix Leiter es un personaje. Si yo te digo, ¿en dónde sale Felix Leiter en las películas originales de James Bond? Nadie me va a saber decir, a menos que sea muy fan de Bond, ¿sí? Porque el actor cambia, o más bien el personaje cambia de actor a cada rato. Entonces, como Incluso, que sí hay incluso con el mismo Bond, cambian de actores, ¿no? O sea, sí. no es el mismo actor, incluso con el mismo Bond. En el caso de Roger Moore, que hizo como 84 películas, es un ejemplo, ¿no? Entonces, como que si lo hacías afroamericano no importaba, pero con James Gordon, que está firmemente cimentado en el subconsciente colectivo, como que si era de, qué obole, espérame, no, ese no es James Gordon. Y realmente si era como, si me decías, yo siempre he dicho que si me dices que era el Tortas Malone, pues era lo mismo, o era el agente James Pérez o Michael Williams, era lo mismo, no aporta nada al personaje, ¿sí? El que sea Jeffrey Wright. Eh, y de repente, o sea, vienen ese tipo de cambios, ¿no? La Cleopatra que quisieron hacer en Netflix, Cleopatra afroamericana o La, africana. cine, la cinegrita, ¿no? También, o sea, eso es otro ejemplo, ¿no? Que ahorita lo abordamos. Pero nada más para cerrar el tema Batman, porque a mí, lo mismo que te pasó a ti con el caso de James Gordon, me pasó a mí con Alfred. En The Batman, el personaje de Andy Serkis, que es Alfred, nunca le vi cara de Alfred. O sea, Andy Serkis es de unas características, incluso de cara, tan duras, ¿no? Tan fuertes, que dije, es que Alfred de algún modo es como una figura paternal para Bruce Wayne, ¿no? O sea, es el que lo cuida cuando sus padres mueren. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que Michael Caine lo hacía muy bien, ¿no? Me parece que incluso el Alfred de Michael Keaton, me parece que también es un gran Alfred, porque sí es es tan paternalista que incluso tiene una sobrina que termina siendo la nueva, la nueva Batichica, ¿no? Que es Alicia Silverstone, que dices, Dios guardo la hora. Mamadas, lleve sus mamadas, unas buenas mamadas sin dientes y babosas, solo $3, $3, lleve su mamada. Pero se la compras a Alfred por esas características. O sea, incluso cuando Alfred está muriendo en el Batman de George Clooney, cuando Alfred está muriendo, sí sueltas la lagrimita, ¿no? De decir, híjole, o sea, es este tema es este Alfred que cambió con Batman, pero siguió siendo el mismo Alfred. Creo que también me pasó un poco lo mismo con Andy Serkis, con Jeremy Irons, por ejemplo, ¿no? Que fue el Alfred de Ben Affleck, ¿no? Jeremy Irons, probablemente uno de mis 20 actores favoritos en la historia, Jeremy Irons, mis respetos al señor, pero yo no sé si lo veo como Alfred, ¿no? O sea, ese es un poquito lo que a mí me pasó. Pero vaya,
volviendo al tema de las personas que de repente son blancos y los ponen de color y todo, no sé si a ti te pasó en su momento, yo tuve muchísimas dudas cuando anunciaron que Samuel L. Jackson iba a ser Nick Fury. O sea, de verdad, y me cayó la boca, ¿eh? O sea, Nick Fury me parece que Sam Jackson lo hace extraordinario, pero debo de decirte que yo en su momento, a ver qué opinas al respecto, yo en su momento pensé que Nick Fury iba a ser David Hasselhoff. Bueno, David Hasselhoff fue Nick Fury. No sé, pensé que iba a ser aquí en Avengers. Pero lo que pasa es que ahí hay una trampa, porque en cierto punto, por ahí del 2002, 2002, se abre dentro de Marvel el, el sello Ultimate, que es en donde Marvel busca venderle a los nuevos lectores o a una nueva generación de lectores a sus viejos personajes sin el lastre de la continuidad. Entonces los empieza de cero. En un ambiente, volvemos a lo mismo, muy dentro de lo que estamos hablando, reinventándolos al panorama actual o actual de ese momento. Y ahí, bueno, se les ocurre decir, si no mal recuerdo, es ay, se me olvidó ahorita, Michael Straczynski. No, creo que fue, de hecho, a Mark Miller, pero bueno, que dijo, la premisa para crear a Nick Fury es, ¿quién es el güey más cool del mundo? En ese momento era Dean Martin. Y si lo juntamos con James Bond, que sale, le ponemos un poquito de James Steranko, que era este mago, que irónicamente después también un gran artista termina dibujando un gran run de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., ¿sí? Y crean al personaje de Nick Fury, al que te refieres, que tiene más parecido físico con David Hasselhoff, ¿no? Que hace esa película espantosa, que era un piloto para televisión de Nick Fury. Pero bueno, tenía más el tipo. Entonces dice Mark Miller, vamos a aplicar el mismo pensamiento. ¿Quién es el güey más cool del mundo? Samuel L. Jackson. Pues vamos a contarlo con James Bond y hacemos este nuevo Nick Fury. Entonces, por eso ese Nick Fury es afroamericano. Pero ya venía directo, o sea, ya venía como embaladito el asunto, ¿sí? Para poderlo proyectar después hacia una película. Entonces, cuando yo veo que Samuel L. Jackson iba a ser Nick Fury, era de, pues es el Ultimate Nick Fury, ya no me sorprendió, ¿sí? Si alguien no leía y no tenía el conocimiento de los Ultimates y todo esto, es más lógico que diga, pues, ¿qué óvole? No, pues era blanco. Sí, ¿qué pasó? Yo lo vi en la caricatura de Spider-Man y era blanquito y con canitas aquí al lado y toda la onda. Sí, pero volvemos al mismo punto, ¿no? Y hay algunos conceptos que sí se adaptan y sí funcionan y sí pegan. Sí, bueno, tanto que inclusive Samuel Jackson un día agarró un cómic de los Ultimates y, ¿por qué estoy aquí? Yo no di permiso de estar aquí en la página. ¿Qué pasó? Y les habló. Oigan, ¿qué hubo? No, es que te vamos a ofrecer un deal para que tú representes al personaje en Titi Puchal de películas. Y Samuel L. Jackson, que es fan de los cómics, dijo, no, pues sí me gusta. Sí, pues, obviamente, ¿no? Dinero manda, ¿no? O sea, pero es chistoso, digo, esto que comentas no lo conocía, pero es interesante ver cómo vuelve a ser un tema de adaptación, o sea, la adaptación de personajes. Igual también en el Daredevil que hizo en su momento Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck está en todos lados, ¿verdad? Pero en este Daredevil que hizo, cuando anunciaron que Kingpin iba a ser negro, ¿no? Interpretado, creo yo, bastante bien por Michael Clark Duncan, pues igual nos dejó callados a todos, porque además te quedas así de, es que ¿qué otro actor tiene las características físicas del Kingpin de los cómics, ¿no? O sea, el Kingpin que es un tipo súper tronado, súper mamey, calvo, ¿no? Dices, Michael Clark Duncan. La vida ya no le dio chance de reinterpretarlo y ahora lo interpreta Vincent D'Onofrio, creo también bastante bien, digo, Vincent D'Onofrio es un gran actor, incuestionable, pero Michael Clark Duncan, pues fue un gran Kingpin, a pesar de que no es necesariamente fiel al personaje que recordamos de los cómics, ¿no? Ahí te va. ¿Quién es el primer el primer Kingpin de la pantalla de acción viva? Porque fue de la pantalla chica, pero de acción viva. ¿No? ¿Ni idea? Un señor llamado John Rhys Davies.
John Rhys Davies, el que por cierto salió con James Bond en 2 películas. Sí, que es Salah en Indiana Jones y que Exacto. también es Fue el Gimli. primer Kingpin, no manches. Él sale como el Kingpin en una película para televisión de Hulk, ¿sí? En donde sale Daredevil, por cierto. Sale Claro. Daredevil con un traje muy parecido al que ocupa Charlie Cox en los primeros episodios de la serie, basado en los diseños de John Romita Jr. en el cómic, ¿sí? Aquel que parece que trae nada más casi que sí, una media en la cabeza. Sí, exacto. Órale, mira, esa no me la sabía. Oye, pero ¿y el Hulk era también Lu Ferriño o ya? Sí, Sí, claro. sí, sí. Sí. De hecho, aquí en el canal tenemos un video de la historia de ese Hulk, ¿no? Y de esas Sí. películas que fueron el Increíble Hulk regresa, el trial, el juicio del Increíble Hulk y la muerte del Increíble Hulk. Y después iba a haber una siguiente película, pero se murió Bill Bixby y no se les ocurrió pues, contratar a César Costa, ¿no? Claro, claro. Pero sí, ahí de hecho sale en Trial, es que no recuerdo si es en Trial of the Incredible Hulk, el Ajá. que sale es Daredevil, porque pues, es Matt Murdock, el abogado. ¿Sí? Y el malo de la película es el Kingpin, pero es un Kingpin barbón. O sea, tú lo ves y dices, ese no es el Kingpin. Sí, o sea, pero bueno, pero Sí, es Wilson Fisk. son las adaptaciones también de los personajes. Mira, ese no me lo sabía, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te digo? Ahora en la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos, que yo no sé qué esperar de esa película, ¿no? O sea, pinta por los Cuatro Fantásticos que eligieron, no sé, o sea, creo que va a apestar la película, pero todo el resto del cast pinta muy bien. O sea, es interesantísimo porque creo que están buscando como actores muy reconocidos de soporte para que por lo menos le ayuden a los que van a estar como los Cuatro Fantásticos a sobrellevar un poquito el pastel. Pero la Mole, por ejemplo, pues vaya, o sea, también es un personaje que tiene ciertas características físicas que creo que en esta versión de los Cuatro Fantásticos no lo están respetando para nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué decimos del Silver Surfer, no? ¿Verdad? Pero no sé, o sea, creo que volvemos al tema de cómo cada década o cada cierto tiempo hay adaptaciones de estos personajes, algunas muy buenas, ¿no? Como las que acabamos de mencionar, y otras que son de plano para el olvido. O sea, sí hay unas versiones, bueno, me voy a ir todavía a lo más extremo y esto te va a dar mucha risa. Pasa también en México. Hay una película, que no sé si alguna vez hayas visto, a lo mejor hasta a platicar a su casa la llegaste a ver, que es la de El Santo y Blue Demon contra los monstruos, Sí. ¿no? Clásico de clásicos. Bueno, como obviamente las producciones del Santo no tenían los derechos de los personajes icónicos, ¿no? De los monstruos clásicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Frankenstein tenía bigote, ¿no? Porque no es el mismo, entonces tenía bigote. ¿Cómo le salió bigote a Frankenstein? ¿Quién sabe? ¿No? De repente resulta con que pues, el hombre lobo, pues más bien parece como profesor de filosofía de la UAM Xochimilco, más que hombre lobo, ¿no? O sea, con su traje negro y su barbota y todo, parecía más profe de filosofía de la UAM, ¿no? De repente no sé, el Drácula pues le ponían su bombín y nada más así sus dientecitos, pero el personaje se parecía más como si a Lalo España lo pusieras de Drácula, así se parecía, ¿no? Entonces era una cosa muy extraña, pero es porque no tenían los derechos de los personajes, entonces tuvieron que medio adaptarlos para que nadie les hiciera ahí como ella, ¿no? Entonces son adaptaciones de verdad muy malas, pero que en su momento tuvieron mucho éxito, ¿no? Oye, pero estás tocando un punto muy interesante que ya hemos empezado a ver más dentro de la conciencia popular, porque bueno, a lo mejor en ese momento no tenía los derechos, pero hoy en día Drácula, eh, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo y muchísimos otros personajes que podríamos mencionar como eh, Sherlock Holmes,
¿Quién más? Bueno, el mismo Mickey Mouse entra en algo que ya se llama el dominio público, en donde ya te da la oportunidad de apropiarte del personaje a ti como creador independiente y hacer algo con estos personajes sin que te puedan meter un susto, ¿no? Sin que te puedan meter al bote o una demanda que te deje viviendo debajo de un puente. De todas formas, si lo van a hacer con Disney, háganlo, pero tengan mucho cuidado, porque esos güeyes sí son muy hijos de la chingada. Pero Mickey Mouse ya es parte del dominio público, igual que Winnie the Pooh, igual que en unos años lo va a hacer Flash Gordon, en unos años también lo será Conan el Bárbaro, en unos años también, ¿quién entra por ahí? Bueno, el mismo Batman, el mismo Superman, ¿sí? En la Que próxima obviamente, década, ¿no? En el 35, me parece que Batman y Superman, ¿no? 35 y 39, una cosa así, no recuerdo. sí, Batman debe ser en el 39, un poquito antes, porque la salida de Batman es en el 39, entonces son 90 años, entonces debe ser por ahí del 29, una cosa así. Pero es el primer Batman, o sea, no vayan a querer adaptar el Batman de Michael Keaton o el Batman de Ben Affleck o el de Frank Miller, ¿sí? O sea, no, es el primer Batman que trae guantes moraditos y que trae como la máscara medio rara porque como que se ve muy la separación entre cuernitos y la capucha, ¿sí? Uh-huh. Pero se va a poder hacer uso de sus personajes, ¿sí? Entonces también esto plantea una nueva posibilidad de cómo van a evolucionar la mitología, ¿no? De todos estos, seres, ¿cómo quieres decir? De la cultura popular, vamos a ponerlo así. Pues ya lo están haciendo, o sea, tú lo pusiste muy bien, el caso de Winnie Pooh, o sea, Pooh, al ser ya del dominio público, pues ya existe la película de Miel y Sangre, ¿no? Winnie Pooh, Miel y Sangre, la 1 y la 2. Yo no sé por qué el equipo de marketing que tiene estas películas no se le ha ocurrido en México sacar los tazos de esa película, por ejemplo. Estaría increíble porque sean los putazos, ¿no? Yo no sé por qué no se les ha ocurrido, pero por lo que es una realidad, querido Flash, es que por ejemplo, la primera película de Winnie Pooh, Miel y Sangre es vomitiva, olvidable, o sea, el propio Javier Ibarreche, que siempre trata de verle algo bueno a las películas y no hablar mal de ellas, el propio Javier Ibarreche dice, bueno, por lo menos lo intentaron, ¿no? O sea, esa es la parte buena que tiene la película, por lo menos lo intentaron, ¿no? Eso es todo, o sea, su TikTok tiene que ver solamente con, por lo menos lo intentaron. La segunda versión, la segunda película, es bastante buena. O sea, a mí me sorprende porque contrataron ya a escritores serios, ¿no? Dijeron, a ver, tenemos esta película, pero esta película, digamos, la hicimos con poco presupuesto, así le pagamos con chelas a los actores y todo, pero funcionó bien en taquilla, ahora ya tenemos lana, escriban una buena película. Y de hecho, en esa versión de Winnie Pooh, Miel y Sangre, la segunda parte, hay una cosa interesante, porque el villano principal, que es Winnie Pooh, incluso no es el mismo de la 1, ¿no? Está mucho mejor construido, está mucho mejor hecho, y hay una escena en esa película donde de repente vemos a una familia, que es la familia de Christopher Robin, viendo la tele, y están viendo una película. Y la película que están viendo en la tele, si le ponen atención a esa película cuando puedan verla, si es que alguien quiere animarse a verla, es una escena de la película número 1. Es decir, lo que te plantean es que en realidad no es una secuela, sino que es una nueva historia dentro de este universo que va a ser todos los personajes que ya están en este libre uso, como son, por ejemplo, Bambi. De hecho, la película de Winnie Pooh, esta segunda parte de Miel y Sangre, termina con un tráiler de el Bambi asesino, ¿no? Que es un Bambi que arrolla los coches, o sea, con los cuernos y todo, les hace así, los coches se voltean y explotan y todo, ¿no? Y que va a salir haciendo ahí este mashup con Winnie Pooh. Y yo estoy esperando también qué va a pasar con Mortimer, ¿no? El abuelito de Mickey Mouse, porque ya también está en producción esa película y se supone que va a ser el ratón asesino en un buque, en un barco, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver cómo le dan este toque, porque si bien, aunque las historias pues parecieran ser una cosa tomadísima, que de verdad parecen más sacadas de un manicomio que otra cosa, están haciendo con producciones tal vez no millonarias, pero sí ya con un presupuesto digno, cosas arriesgadas de terror. Yo no sé si, por ejemplo, también cuando alguien decida tomar Batman o Superman,
pues van a empezar también a cuidar o a desarrollar personajes de qué pasaría si a Superman lo descontextualizamos de ser el héroe y lo ponemos como el villano, quizá un poquito lo que hicieron con Cobra Kai, donde Daniel San en realidad ahora es el malo de la historia, ¿no? No sé si vaya a tratarse de hacer un poco esa línea, pero vaya, qué bueno que ya están en ese punto, ¿no? Ay, pero no, Daniel San no es el malo, mano. El malo es John Chris, sí. Bueno, el malo es John Chris, y si nos vamos también al malo de Malolandia, pues es ¿cómo se llama? Terry Silver. Terry Silver es la mano que mece la cuna de todo, ¿no? Pero que por cierto, villano de la tercera película, que es la más la más olvidable de Karate Kid es la 4, ¿no? Donde sale, donde sale esta, ¿cómo se llama la actriz? Sí, es que le hace de Julie Pierce. Ajá. Hilary Swank. Hilary Swank, donde sale Hilary Swank es la más olvidable, y luego la 3. A mí, particularmente la tercera de Karate Kid, yo la disfruto mucho, me gusta mucho el personaje de Terry Silver, y yo dije, cuando salga Terry Silver, van a hacer maravillas con este personaje, y lo hicieron, ¿no? Pero vaya, es un poco el punto, ¿no? O sea, cómo volvemos al asunto de la libertad que te permite ya cuando el personaje ya no tiene derechos, ¿no? El personaje original, puedes hacer cualquier cantidad de cosas, o sea, es interesantísimo porque aunque el personaje tenga derechos, de repente también ha habido historias que han explorado la posibilidad de hacer algo con esos personajes, ¿no? Por ejemplo, en algún momento con el propio Santo, aquí en México, el propio Santo, pues los japoneses que adoran al Santo, hicieron también de repente versiones cinematográficas de personajes que parecen ser el Santo, no son el Santo, pero te dan como la idea y cosas interesantes. ¿Y qué te puedo decir? Valentín Trujillo, cuando se une a Ausencio Cruz, ¿no? Vamos a hacer Barman y Drogin, ¿no? Donde el logo de Barman, pues es el logo de Bacardí, ¿no? El murcielaguito de Bacardí, ¿no? O sea, es una joya. Yo cuando entrevisté a Ausencio Cruz y me platicó la historia de cuando hicieron Barman y Drogin, que dice, pues es que platicamos con Valentín Trujillo, hicimos la película y nos quedó de 50 minutos, entonces eso no califica para hacer un largometraje, entonces tuvimos que meterle escenas de películas de Valentín Trujillo para completar la hora 20. Fíjate, tocaste un tema muy interesante que, a ver, valdría la pena dedicarle su propio podcast, ¿sí? De Cobra Kai, ¿no? Que se aproxima la última temporada dividida en 3 partes de 5 capítulos cada una. Ya por ahí están rolando ahorita ya en Instagram y en todas partes los cortos de cada uno de los personajes, ¿sí? Pero es una forma de también readaptar, retomar algo que no sabíamos que necesitábamos, ¿sí? La continuación del Karate Kid, vista desde el punto de vista de Johnny, y después donde Johnny termina siendo amigo de Daniel, ¿sí? O sea, realmente está tan bien manejado que no son tan diferentes, ¿sí? Simplemente estaban en 2 puntos en los que iban a chocar, ¿sí? Pero ahora lo interesante es cómo va a ver esa historia cuando termine, porque evidentemente pues, va a terminar después de esta temporada. ¿Cómo va a ver la siguiente generación? O sea, ya no digamos centennials, sino la que sigue de los centennials. ¿Cómo va a entender y cómo va a vivir el Karate Kid, por ejemplo? ¿Qué tipo de vida va a tener el Karate Kid? Entiéndase, 1, 2, 3, 4, porque también es parte del mismo canon del Miyagi-verso, y luego Cobra Kai, ¿no? ¿Cómo lo van a ver? Entonces, antes de pedir el changarro. Lo que hemos platicado, nada más rapidísimo, lo que hemos platicado de cómo lo van a unir con el Karate Kid del hijo de Will Smith, ¿no? También va a ser una cosa ahí muy extraña, pero sí, es una cosa ahí que habrá que ver, porque ese es el Karate Kid de las nuevas generaciones, es el Karate Kid de los chavos hoy día, ¿no? El Cobra Kai. El Cobra Kai, sí, porque el Karate Kid de Will Smith no jaló con nadie. O sea. Es olvidable. De hecho, yo no sé por qué quisieron fusionarlo. Yo no sé si fue también un poco presión de Will Smith y todo, me late que por ahí va, pero y también, pues lo que decíamos, ¿no? Cuánta lana puede sacarle a todo esto, ¿no? Rápidamente, mi querido Flash, antes de lo que decías de lo que viene para el cierre, otra adaptación que me parece vale la pena hacer ahí una mención especial, y que viene a finales de este año y que seguramente va a estar nominada al Oscar para el próximo año, es una adaptación rarísima, pero muero por verla, que es la adaptación de Nosferatu.
una película de 1922, ¿no? Y en el año 2024, 102 años después del Nosferatu original, decide hacer Robert Eggers, ¿no? El creador de esta gran película de The Witch, ¿no? Una gran historia de terror. Pues nada más y nada menos con Bill Skarsgård, ¿no? Que hace el papel del conde Orlok, ¿no? Hace pues una nueva versión de Nosferatu, igual en blanco y negro, pero adaptada a los tiempos modernos. Va a ser muy interesante porque aquí sí no puedes hacer literalmente, como en su momento se hizo Psicosis, por ejemplo, una versión en los 90 de la película de Hitchcock que fue vomitiva, ¿no? O sea, para el olvido. Pero aquí estamos hablando de Robert Eggers, alguien que sí se está tomando en serio la historia, pero tú no puedes hacer copy-paste el Nosferatu de 1922 porque todo el mundo se va a quedar dormido en las salas de cine. Entonces, será muy interesante ver esa adaptación 102 años después, cómo cambia la narrativa de la historia de un vampiro, ¿no? Al 2024 y con qué nos va a sorprender Robert Eggers. No sé, tú cómo lo ves, pero a mí me llama mucho la atención eso. Sí, y me recuerda esta película que salió hace poco, que te cuenta nada más un fragmento de la novela de Drácula, que es la parte donde van en el carguero. Si no me acuerdo cómo se llama. Salió el año pasado o hace 2 años, realmente sí te digo, es un fragmento de la novela de Drácula, pero es en lo que van en el barco, ¿sí? Lo peor es que me voy a acordar después de darle stop al... Pones ahí ya me acordé, era esta. Sí, se los voy a tener que poner aquí abajo, como suelo hacerlo, ¿sí? Pero que aparte es un fragmento de la novela que la película, por ejemplo, de aquella con la de, o sea, que la que se vendió como de Bram Stoker, ¿sí? Ajá. Con Gary Oldman, omite, ¿sí? Es de, sí, pasó eso, pero ya, ese capítulo como que lo deja de lado, ¿sí? Y aquí te lo platica, ¿no? Y es de ese tipo de detalles que dices, o el revival, que digo, no es revival, sino la idea del vampiro con Nicolas Cage, ¿no? Me vino ahorita a la mente. También es una gran historia. La película es bastante malita, pero el hecho de que Nicolas Cage sea el vampiro, como que le da cierto toque, ¿no? Porque además, pues de algún modo, pues Nicolas Cage ha estado muy de cerca de las historias de vampiros, pues por su tío, ¿no? O sea, pues al final recordemos que él es el sobrino de Francis Ford Coppola, nada más y nada menos, o como vimos en Trending Topic en un prófugo del ácido fólico, ¿no? ¿A poco el papá de Sofía Coppola es director de cine? ¿No? Así, tal cual. Bueno, amigo, te vas a infartar cuando te enteres que el primo de Sofía Coppola es nada más y nada menos que Nicolas Cage, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Lo que ocurre con esto es cómo al final Nicolas Cage interpreta su propia versión de Drácula. No lo hace mal, insisto, la película es bastante malita, pero él no lo hace mal. Y bueno, pues habrá que ver qué viene con otras historias, otros vampiros que también se acercan, ¿no? Además de Nosferatu vienen otras historias también, ¿no? Va a ser muy interesante ver cómo, insisto, de repente empiecen a salir ya cuando estén en el dominio público nuevas historias de Batman, nuevas historias de Superman, de Flash Gordon, insisto, Conan. Sí, va a ser muy, muy interesante. Mi querido Quique, después tenemos pendiente uno de Pulp Fiction, sí, un programa de Pulp Fiction. Por los 30 años. Exacto. Y pues ya de una vez, ¿no? Pues queda pendiente también uno de Cobra Kai, mano. Vamos a amarrar el de Cobra Kai porque sí creo que va a merecer el tema de cómo va a cerrar, qué viene para Cobra Kai. Y vaya, pues hay mucho que platicar. Estos 30 años de lo de Pulp Fiction, la verdad es que también hay muchas anécdotas al respecto. ¿Qué viene con las películas de Tarantino? La última película, ¿no? Con la que se va a despedir, que ya canceló, por cierto, de Movie Critic, ya no va a ser esa. Habrá que ver qué pasa con ese guión, si se filtra o no, qué va a pasar, porque se le tenía mucha fe. Y bueno, pues también hablando de las adaptaciones, la última adaptación que también habrá que estar pendientes, mi querido Flash, no sé si estés de acuerdo, es una versión de Drácula que va a ser Eugenio Derbez.
De ese tamaño la dejamos. Dime que va a ser Carlitos Espejel, güey. A lo mejor, ¿no? Tengan mello, mucho mello, ¿no? Chiste sangrón. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, Quique, ¿dónde te podemos encontrar? Platícanos de Trending Topic, donde también sacas a un güey del sarcófago cada semana, ¿no? Cada semana sacamos a este señor que están viendo aquí en pantalla a mi lado, ¿no? Es mi querido Flash, es nuestro conductor invitado todos los jueves a las 3 de la tarde. Busquen Trending Topic ADR Networks, así lo pueden encontrar, Trending Topic ADR Networks, ADR de adrenalina, ahí lo encuentran. Búsquenlo todos los jueves a las 3 de la tarde porque se pone muy bueno el programa. Hablamos de política, hablamos de tecnología, hablamos de deportes, hablamos de todo un poco. El último programa lo estuvimos dedicando a que dime que no sabes de branding sin decirme que no sabes de branding. El cierre, digamos, del nombre del Foro Sol, del icónico Foro Sol, para convertirse en Estadio GNP Seguros Ciudad de México. Dime que no sabes de branding sin decirme que no sabes de branding. Si quieren saber, métanse a Trending Topic porque estuvo bastante bueno. Y bueno, también me encuentran en TikTok como @KixOrtega, QUIX Ortega. Ahí me encuentran en TikTok, en Instagram. Y bueno, pues siempre un gustazo estar contigo, mi querido Flash. Un gustazo, mi querido Quique. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Los Raiders de Las Vegas. Ajá, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno. Hijo de su madre. Pero bueno, mi querido Quique, muchísimas gracias por haber estado aquí. Señores, muchas gracias a todos ustedes. Pórtense muy mal y quedan pendientes esos programas, así que estén pendientes porque van a estar muy buenos. Así que, señores, pórtense mal, ahí nos vemos. Abur.